Bueno, como estaba programado, tenemos hoy la visita del doctor Carlos Weisman, doctor en sociología por la Universidad de Harvard, profesor de sociología en la Universidad de California, San Diego, y el tema que vamos a analizar es bases sociales de la nueva derecha. Así que, si les parece bien, Carlos va a exponer durante unos 25 minutos, así quedamos, media hora como máximo, y luego comenzaríamos con el intercambio con los socios. Si están de acuerdo, Carlos, tenés todo en Pero un cachito que Sí, cómo no. desapareció el machete del iPad. Muy bien, tranquilo. Muy bien. Bueno, yo quería charlar un poco sobre las bases sociales de la nueva derecha y me estoy refiriendo específicamente a la nueva derecha del norte. O sea, voy a hablar básicamente sobre la nueva derecha antiliberal en Estados Unidos y en Europa. Y más específicamente me voy a referir a los casos de Trump en Estados Unidos, el nuevo partido antiliberal republicano, y el Rassemblement Nacional de Marine Le Pen en Francia. O sea, no voy a hablar de la Argentina, no voy a hablar de América Latina. Existe una nueva derecha en Argentina, Brasil, etcétera, pero tiene características distintas en su ideología y también, me imagino, en sus bases sociales. O sea, cuando hacemos los comentarios después podemos referirnos un poco a esas diferencias. Pero básicamente mi pregunta es ¿por qué emerge esta nueva derecha antiliberal ahora, digamos, en las últimas décadas? Y mi respuesta es que este giro a la derecha antiliberal es la consecuencia política de dos revoluciones simultáneas en las que está inmerso el mundo occidental. Y si queremos entender la nueva derecha y sus perspectivas, tenemos que entender estas dos revoluciones simultáneas y sus consecuencias sociales y políticas. Y como tengo la desgracia de ser sociólogo, voy a enfatizar un poco esas consecuencias sociales como explicación de las políticas. Estas dos revoluciones son la revolución tecnológica, como ustedes podían esperar, y la revolución cultural. Y vamos a charlar sobre estas dos. Eh, Como se habla menos en la Argentina de la revolución cultural, voy a dedicar un poco más de tiempo a esta, pero de todas maneras vamos a hablar de las dos. Eh, bueno, el discurso del ala trumpista del Partido Republicano en Estados Unidos y del Rassemblement Nacional en Francia tiene algunas características comunes. Es nacionalista en economía, plebiscitario en política y nativista y pro-religión en cultura. Eh, Déjenme explicar lo de nacionalista en economía. Trump es proteccionista y capturó un partido cuya posición ante la economía mundial en las últimas décadas era exactamente la opuesta, partidarios radicales del libre comercio. Marine Le Pen es soberanista, o sea, está contra las regulaciones que la Unión Europea impone sobre Francia. Estas dos son dos caras del mismo fenómeno subyacente, el nacionalismo económico. Y ya ven aquí la diferencia entre esta nueva derecha antiliberal y el discurso, por lo menos, de Milei o Bolsonaro, que es liberal en economía. En el caso de Milei no hay duda de que lo es. Y después, el significado de plebiscitario. Bueno, la democracia plebiscitaria sigue siendo democrática en el sentido de que reúne los requisitos básicos, puede reunir los requisitos básicos definitorios de la democracia, como ser elecciones competitivas y tolerancia de la oposición una vez que los que ganaron llegan al gobierno, pero es plebiscitaria cuando niega o rechaza la división de poderes
los límites legales o judiciales al Ejecutivo. O sea, el que gobierna es el Ejecutivo porque ganó una elección. A eso llamo yo democracia plebiscitaria, que es profundamente antiliberal, ¿cierto? Y antirrepublicana. Digamos, entendemos por republicanismo el imperio de la ley y la división de poderes que limitan al Ejecutivo. Bueno, la pregunta sobre la que quiero charlar hoy es por qué este mensaje, este discurso, prende más en ciertos grupos de la sociedad que en otros. Y voy a focalizar en dos grupos específicos que creo yo son las bases sociales, tanto del Partido Republicano de Trump como del Rassemblement National en Francia, que son la clase trabajadora, cosa que es sorprendente para algunos viejos izquierdistas como yo, y el grupo, el sector de la sociedad más difusamente definido, que voy a llamar los tradicionalistas identitarios. Hay una cierta superposición entre ambos, pero son dos grupos analíticamente diferenciables. Entonces, veamos primero Estados Unidos y después el caso de Francia. Y aquí voy a compartir pantalla y mostrarles algunos datos. Aquí ven, para Estados Unidos, la afiliación partidaria, lo que en Estados Unidos se llama registro, de blancos sin educación universitaria. En Estados Unidos, cuando se hacen encuestas, etc., se considera que educación es un indicador muy fuerte de clase social. O sea, tal como está organizada la economía norteamericana, si solo llegaste hasta la escuela secundaria, no vas a tener niveles de vida altos, vas a tener el tipo de trabajos que globalmente se llama de clase trabajadora. Como ven, ha habido una transición en las últimas décadas y en el año 2019, ya justo antes de la pandemia, algo así como el 60% de los trabajadores se registraban como republicanos, versus un tercio que se consideraba demócrata. Y tienen que recordar que la clase trabajadora era un componente esencial de la coalición demócrata que había armado Roosevelt en la depresión. ¿Por qué estamos hablando de la clase trabajadora blanca? Porque las minorías étnicas, negros, latinos, etcétera, han sido ahuyentadas por, ya vamos a ver, el nativismo blanco de la derecha que apoya a Trump. Un nativismo un patriotismo blanco cristiano, si ustedes quieren, pero básicamente blanco, que no es explícito porque sería políticamente incorrecto serlo, pero es claro, ¿cierto? De modo que los trabajadores no blancos o no definidos como blancos tienden a apoyar a los demócratas, pero los trabajadores blancos son predominantemente republicanos en el significado que el Partido Republicano tiene en los Estados Unidos contemporáneos. Muy bien, y ahora pasamos al tradicionalismo identitario en Estados Unidos. Aquí ven, estamos mirando la elección en la que fue electo Trump en el 2016, y esta encuesta mide algunas de las diferencias culturales entre los votantes demócratas y republicanos. Ante la pregunta si es más difícil para una persona negra en este país que lo es, digamos, es más difícil ser o funcionar o tener éxito a una persona negra que a una persona blanca. Solamente el 9% de los votantes de Trump dicen que es así, versus el 74% de los votantes de Biden. Perdón, yo dije que esto era el 2016, fue la elección del 2020 entre Trump y Biden. Ante la pregunta en relación con la inmigración, si el hecho de que vengan inmigrantes mejora, fortalece la sociedad norteamericana, más o menos solo un tercio de los votantes de Trump dicen que sí, versus 84% de los votantes de Biden. Y por último, la pregunta sobre
las mujeres enfrentan obstáculos significativos más, las mujeres enfrentan más obstáculos significativos que los hombres para salir adelante en la sociedad. Solamente el 26% de los votantes de Trump dicen eso versus 79% de los votantes de Biden. O sea, en relación con raza, el diferencial, la diferencia porcentual es del 65%, inmigración el 52%, género el 53%. Y les va a interesar ver el otro indicador de tradicionalismo identitario, el voto evangélico. Como ustedes ven, 2/3 de los evangélicos apoyaron a Trump en la elección en que fue electo en el 2016. Solamente el 17% votó a Hillary Clinton. Mientras que si comparan esto con la manera en que votaron los protestantes de otras denominaciones religiosas y los católicos, la diferencia es abrumadora, ¿cierto? El 49% de los otros protestantes, 48% de los católicos, solamente ellos apoyaron a Trump. Muy bien. Si pasamos ahora a Francia, cómo votó la clase obrera, ustedes ven que el 43% de la clase trabajadora votó por el Rassemblement National y solamente el 15% votó por el sector más importante de la izquierda, la France Insoumise de Mélenchon, que es una coalición de varios partidos de izquierda, que incluye el Partido Comunista y otros de izquierda, y solo el 12% votó a Hamon, que era el candidato del Partido Socialista. En lo que respecta a tradicionalismo identitario, en el caso de Francia, estos son los motivos del voto en la elección presidencial del 2022 y llamo su atención el segundo renglón, la inmigración. Y la inmigración significa básicamente inmigración musulmana y africana, de los que votaron por distintos partidos. Bueno, para el Rassemblement National era el 55% de los votantes, para el Parti de la Reconquête, y la reconquista de la que estamos hablando es el partido de Éric Zemmour, y la reconquista evoca la reconquista española contra los musulmanes. En este caso fue el 72% de los votantes, versus solo el 11% de los que votaron por Macron. Bueno, hay otra que es... Esta es un poco más estadística. Básicamente lo que estos coeficientes de regresión significan es que la cantidad de mezquitas en una comuna es un predictor del voto por Le Pen. Eso es básicamente lo que hay que sacar de estos datos. Y la cantidad también, la proporción de franceses nativos son predictores del voto por Le Pen. Bueno, la pregunta que estos datos evocan es qué es lo que es común a estos dos sectores, ¿cierto? La clase trabajadora y estos tradicionalistas identitarios. Y lo que es común es el pánico de estatus, y voy a explicar lo que significa esto. El pánico de la clase trabajadora por la movilidad social descendente, el pánico de los tradicionalistas identitarios por la marginación de su cultura. O sea, el apoyo a la nueva derecha antiliberal es una reacción defensiva de estos sectores hacia lo que ven el colapso o la amenaza de colapso de su posición en la sociedad.
En el caso de la clase trabajadora, bueno, aquí ven el dato en Estados Unidos. El corazón de la clase trabajadora es la clase trabajadora industrial, ¿no es cierto? Aquí ven cómo disminuyó en las últimas décadas la proporción de la fuerza de trabajo en la industria manufacturera. En Francia ven algo parecido. Ahora, oye, lo que hay que tener en cuenta es que la clase trabajadora industrial en las últimas décadas, tanto en Estados Unidos como en Europa occidental, era realmente una clase media privilegiada. Era la aristocracia de las clases populares. Pero la disminución del empleo en la industria manufacturera implica movilidad social descendente. O sea, esta gente pierde puestos de trabajo muy buenos, con muy buenos sueldos, buenos beneficios sociales, etc. Y siguen, especialmente en el caso de Estados Unidos, que tiene una tasa de desocupación baja, siguen empleados, consiguen otros trabajos, pero trabajos que no se comparan con los que perdieron en la industria manufacturera. No se trata simplemente para estos trabajadores de la pérdida económica, salarios y beneficios. Implica también una pérdida psicológica, que es la pérdida de la identidad profesional. Estos eran trabajadores especializados. Los puestos de trabajo que van a conseguir luego de la pérdida del empleo industrial van a ser seguramente menos calificados, que requieren poco entrenamiento, poca experiencia, etc. Imagínense a alguien que fue durante 20 años un tornero y el tipo de trabajo que consigue al perder su puesto en una fábrica es el de guardián en un depósito, ¿cierto? Bueno, hay una larguísima historia en la sociología y la ciencia política acerca de el efecto movilizador de la amenaza de movilidad descendente. En realidad es uno de los hallazgos más antiguos de la sociología política. Estos estudios empezaron en Alemania durante la depresión, la década del 30. La amenaza de movilidad social descendente tiene un efecto movilizador poderosísimo. Los que han caído, o sea, los que han experimentado movilidad social descendente, como ustedes pueden imaginarse, experimentan una muy profunda insatisfacción, susceptible de politización. Todo lo que ustedes pueden imaginarse en términos de emociones tales como frustración, resentimiento, etc., son característicos de la gente que ha experimentado movilidad social descendente. Bueno, ahora, en relación con el otro sector, los tradicionalistas identitarios, el estatus que ellos temen perder o están perdiendo es el estatus cultural. Es la marginalización de su centralidad en la sociedad. Estos sectores son nativistas, dije antes, o se podría decir etnonacionalistas, en su definición de la comunidad nacional. En Estados Unidos estamos hablando de los blancos cristianos, que es una proporción cada vez menor de la población. En Francia, la extrema derecha divide a los habitantes de Francia entre los franceses de souche, los franceses de pura cepa y los otros. Alternative für Deutschland en Alemania se presenta como el portavoz de los alemanes verdaderos, ¿cierto? O sea, hay una definición étnica de la comunidad nacional. En segundo lugar, estos tradicionalistas identitarios son defensores de la familia tradicional y las concepciones tradicionales de género. También son partidarios de un rol más central de la religión cristiana en la vida social y política del país. Y, especialmente en Europa, ven el crecimiento de la población islámica
como peligrosa para la identidad nacional, mejor dicho, su concepción de la identidad nacional. Veamos algunos datos. A ver, voy a compartir de nuevo, tanto en Estados Unidos como en Francia. Pasa. Ok. Quiero que miren esta cuarta columna, raza y educación, perdón, raza y voto. Fíjense, el amarillo más claro representa a la clase trabajadora, o sea, votantes sin educación universitaria. Estos representaban el 63% de los votos de Trump. O sea, prácticamente los 2/3 de los votantes del voto de Trump eran estos blancos sin educación universitaria y solo 1/4 de los votos de Hillary Clinton. ¿Por qué este pánico de estatus por parte de este sector de la población? Bueno, Estados Unidos, la sociedad norteamericana, está en un profundo proceso de cambio demográfico y religioso. Esto es algo difícil, que no se visualiza normalmente fuera de Estados Unidos, especialmente en la Argentina. Uno tiende a tener de las sociedades extranjeras una visión cristalizada sobre la base de lo que leyó o lo que vio cuando visitó. Bueno, la población blanca en Estados Unidos se está convirtiendo muy rápidamente en la primera minoría, pero muy pronto va a ser menor a la mitad de la población. No se trata simplemente de una reducción relativa del tamaño de un grupo étnico, sino también de la pérdida de la centralidad de su cultura en la sociedad. Fíjense, yo creo, acá no está, pero una cifra es que a mediados del siglo pasado, los blancos cristianos representaban algo así como el 90% del electorado de Estados Unidos. Ahora, creo que dentro de 10 años van a ser menos de la mitad del electorado. El otro proceso que hay que tener en cuenta para explicar este pánico cultural, no, este no vamos a mirar, es el del alejamiento progresivo en relación con la población. O sea, Estados Unidos está experimentando un proceso de secularización más o menos equivalente al de Quebec en la década de los 60 en Canadá o España después del franquismo. Los que estudiamos a Max Weber recordamos su argumento de que la secularización era una dimensión, se suponía que iba a ser una dimensión central de la modernidad. Esto ha pasado en la mayor parte de los países de Europa Occidental en las últimas décadas, pero Estados Unidos parecía ser una excepción. Ahora vemos que no es una excepción, que esto también está sucediendo en Estados Unidos. Los cristianos eran el 90% de la población en la década del 70, son el 62% en este momento. Y la tendencia es declinante. Acá. No, espera. La pregunta es, ¿cuál es su religión, cuál es su preferencia religiosa? ¿Protestante, católico, mormón, judío? Ninguno. La proporción de los que dicen ninguno, o sea, que no tienen religión, aparece aquí como el 18% en el año 2012, es el 20% en este momento y en ascenso. Y lo que es más importante, hay grandes variaciones en relación con los grupos de edad.
La curva azul representa los jóvenes y la verde los mayores de 50 años. Fíjense cómo la curva azul es de los que no tienen religión es muchísimo mayor entre los jóvenes. Me imagino que las conversaciones entre nietos y abuelos deben ser bastante interesantes cuando hablan de religión en Estados Unidos. Bueno, en Francia era ya una sociedad bastante secularizada, pero el factor identitario más importante es el aumento de la proporción de la población que es musulmana. En el 2013 era el 8%, en este momento es el 10% y en ascenso. Por otro lado, en relación con la creencia en Dios, en una sociedad ya muy secularizada, la tendencia continúa y en este momento la mayor parte de la población francesa no es creyente, o sea, los no creyentes pasan a ser mayoritarios. Entonces, los tradicionalistas identitarios perciben que sus valores básicos están en retroceso en la sociedad. Las bases mismas de su identidad colectiva están amenazadas. Su concepción de la familia, su religión, dejan de ser las centrales en la sociedad y su cultura pasa a ser la de la primera minoría en sociedades culturalmente heterogéneas. Bueno, ahora querría hacer un brevísimo comentario acerca de las causas. Jorge, ¿tengo unos minutos todavía? Jorge. Ok. Me imagino que puedo seguir entonces. Bueno, Carlos, estamos pasados en realidad de lo que Al hacemos pasado, bueno, entonces generalmente, simplemente pero dale, menciono. perdón, Okay. sí. Menciono. La causa de la inseguridad económica, o sea, lo que explica el posicionamiento político de clase trabajadora, es la revolución tecnológica, punto, y no hace falta que me explaye sobre esto. La causa de la inseguridad cultural, y acá sí que hay que hacer un brevísimo comentario, imagino, es la transformación en el sistema de valores de los países más ricos. Para entender la emergencia de la política de la identidad y los debates sobre religión en la vida pública, la mejor referencia son los trabajos de Ronald Inglehart y sus colaboradores en la World Values Survey, que durante décadas ha estado mapeando las transiciones en los valores centrales, especialmente los que tienen que ver con identidades, en muchas de las sociedades modernas. Y lo que muestran estos datos, son accesibles, es el World Value Survey, es lo que ellos llaman Value Shift. Y Value Shift significa básicamente lo siguiente. Hay una distinción entre valores materialistas y valores postmaterialistas. Y a medida que las sociedades son más ricas, los valores postmaterialistas tienden a adquirir mayor centralidad. O sea, crece la proporción de la población para la cual estos valores son centrales. Ahora, ¿qué significa valores materialistas y postmaterialistas? Los valores materialistas son los relacionados con la supervivencia, seguridad física, comida, vivienda, trabajo, ingresos. Los postmaterialistas, por otro lado, son de dos tipos: los identitarios y los religiosos. Los identitarios tienen que ver con la identidad sexual o religiosa o étnica o nacional de la gente, o sea, las identidades colectivas en las que participan los individuos. Los otros valores, los religiosos, tienen que ver básicamente con la secularización, o sea, implican tanto la secularización como la resistencia a la secularización. Básicamente el argumento es que a medida que las sociedades se vuelven más ricas, la gente tiene una probabilidad menor de movilizarse por valores materialistas, ¿cierto? Sueldo, crimen, trabajo, etc. Y más por valores postmaterialistas que tienen que ver con identidades colectivas.
o secularización. O sea, en todas las sociedades, hasta en la más pobre, hay gente para las cuales los valores postmaterialistas son centrales, ¿no es cierto? Estoy seguro que en Haití hay mucha gente para la cual los valores postmaterialistas son centrales. Pero si uno compara Haití con Dinamarca, la proporción de la población para la cual los valores postmaterialistas son los que los impulsan a meterse en política es mucho mayor en Dinamarca que en Haití. ¿Por qué? Bueno, porque si yo soy un pobre que vive en Haití, como el 95% de la población de Haití, y vivo de hacer changas y no sé si esta noche voy a tener suficiente dinero como para alimentar a mi familia, no es muy si estoy o no de acuerdo con el matrimonio gay, no es muy relevante políticamente para mí. Si algún día me meto en política o salgo a la calle, más probablemente va a ser porque esté impulsado por valores materialistas, ¿eh? Eh, trabajo, vivienda, comida, lo que fuera, que por valores postmaterialistas, estar en contra o a favor de distintas identidades o del papel de la religión en la sociedad, etc. Solamente en sociedades que han resuelto, entre comillas, para la gran mayoría de la población, la satisfacción de necesidades básicas, emergen los valores postmaterialistas como determinantes muy importantes de la movilización política de grandes sectores de la sociedad. Esto es lo que explica que esta derecha, este tradicionalismo identitario que siempre existió en la sociedad norteamericana, en la sociedad francesa, etc., sean hoy determinantes mucho mayores de la movilización política de grandes sectores de la sociedad que lo que hubiera sido el caso hace 50 años, cuando la gente se metía en política en relación con cuestiones tales como inflación, crimen, eh, trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces paro aquí y me Muy imagino bien. que en la discusión seguiremos charlando sobre todas estas cosas. Bueno, entonces, gracias, muchas gracias, Carlos. Sí. Está abierta la lista para anotarse. Ya hay Enrique Bianchi y Cacho Lorterstein que quieren hacer Perfecto. preguntas. Si hay alguien más, esperamos, juntamos tres, o si no, con estas dos empezamos y vas Cargamos. respondiendo, Carlos. Ok. ¿Alguien más quiere agregar? Bueno, Enrique Bianchi, tu pregunta Sí, buenas tardes. Se me escucha bien, ¿verdad? se escucha Sí, perfecto. perfecto, sí. Bueno, muchas gracias al expositor. Y mi pregunta tiene que ver con esto. Él señaló al comienzo que iba a hablar no de Sudamérica, de la nueva derecha en Sudamérica, sino fundamentalmente de Estados Unidos y de Europa. Y tomó en Europa fundamentalmente el ejemplo de el Rassemblement National de Marine Le Pen. Él señaló, a mi entender con todo acierto, que la característica tanto del trumpismo en Estados Unidos cuanto, vamos a decir, el lepenismo en Francia es que eh, muy conservadores en lo social y tradicionalistas en lo identitarios en lo social, eh, son, sin embargo, proteccionistas y soberanistas en lo económico. Si yo no estoy descaminado, ser proteccionista y soberanista en lo económico supone tener del Estado una visión bastante fuerte y poderosa, muy alejada de la que puede tener un anarcocapitalista al estilo de Milley. Entonces, mi pregunta concreta es la siguiente. Yo he leído por allí que hubo, a fines del siglo XX sobre todo, un movimiento en Estados Unidos llamado el paleolibertarianismo,
que fue del cual fundamentalmente los artífices fueron los teóricos anarcocapitalistas Murray Rothbard y Lew Rockwell, que concibieron que tenía que haber una alianza entre los sectores libertarios anarcocapitalistas, partidarios, por supuesto, no ya de un Estado mínimo como Nozick, sino prácticamente de un Estado inexistente, con los grupos de la vieja derecha conservadora, identitaria y defensora de los valores morales y religiosos. Y a esto lo llamaron el paleolibertarianismo. Entonces, yo digo, ¿hay algún, a mí me parece que sí, ¿hay algún parentesco entre ese paleolibertarianismo que concibieron Rockwell y Rothbard a fines del siglo XX con la nueva derecha, digamos, no sé si decir bolsonarista, porque no conozco tanto de la realidad brasilera, pero sí mileísta, que parece unir a un proclamado, por lo menos, no sé si ejercido totalmente, pero un proclamado ultraliberalismo, recontra ultraliberalismo en economía, una alianza con el tradicionalismo identitario, religioso, defensor de la sociedad tradicional. Esta es mi pregunta. Muy bien. ¿Te parece, Carlos, juntar 2 o 3 preguntas o preferís? Sí, dale. Muy bien. Sí. Entonces, está Cacho anotado y después Carlos Aveledo. Si bueno, hacemos esas 3 preguntas y responde Carlos Wayman. Sí, lo primero, una acotación como historiador para Estados Unidos, especialmente en la guerra de la secesión, los ejércitos del sur, en el 90% estaban constituidos por blancos pobres, pero pobres como ratas, donde la esclavitud competía directamente con ellos porque los otros hacían gratis el trabajo. Eran tan pobres que la batalla fenomenal que todavía se celebra como la peor batalla, que fue la de Gettysburg, era porque las tropas del sur se habían enterado que ahí había zapatos, ¿no? Y que iban descalzos. Así se dan una idea de la pobreza que esa gente del sur luchaba a favor de la esclavitud, que era lo que más lo perjudicaba. Es decir, es un viejo tema de clase obrera y de pobres luchando contra eso. Ahora, tengo 2 preguntas. La primera pregunta es, yo me acuerdo el velorio de todos mis amigos de Estados Unidos cuando ganó Trump. Cuando le ganó a Hillary, bueno, lo tenía que llamar, no sé, consolar, decir que acá la Argentina estaba abierta para ellos cuando se venía la catástrofe. Mi pregunta es, ¿pasó algo tan grave cuando Trump fue presidente? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Es decir, es una pregunta. La segunda pregunta es, bueno, estoy leyendo algunos libros que en el foro acá se ha recomendado mucho del club, sobre todo el Mago del Kremlin, y es interesante el planteo que estoy viendo de que estos grupos pueden surgir cuando cesa el monopolio de los grandes medios de comunicación sobre la gente. Es decir, antes, bueno, había New York Times, la prensa, CNN, y ahora resulta que la gente está en las redes sociales. Y bueno, eso lo captó acá Milei fantásticamente, pero en todas partes. ¿Cómo no se ha dicho, quizá por la tiranía que Jorge planteó de los 20 minutos, media hora, pero
Como todo el mundo insiste en lo que estoy leyendo, que eso es fundamental, quiero preguntarle si es realmente tan decisivo lo de las redes sociales versus los medios tradicionales anteriores. Muy bien, agregamos la pregunta de Carlos Aveledo y luego respondes este paquete, Carlos. Muy bien. Carlos Aveledo, abrió el micrófono. Tenés que abrir el micrófono, Carlos. Ahí está. No. Ahí hacer preguntas distintas. Prefiero que conteste estas dos y después yo hago. Muy bien. Bueno, entonces empezamos, Carlos, con la respuesta. Bueno, las dos preguntas muy interesantes. El origen de la ideología libertaria a nivel filosófico en Estados Unidos es la filosofía de Ayn Rand. Pero el que articuló una ideología económica es Murray Rothbard, que entre paréntesis no conozco ningún economista, y tengo economistas de distintas variantes, amigos, en Estados Unidos que considere a Murray Rothbard un economista serio. Era un utopista total. O sea, yo publiqué un artículo en Clarín hace unos meses sobre esta cuestión del anarcocapitalismo como utopía absolutamente irrealizable y la minarquía, que es la posición práctica de Milley, según Milley, como también una utopía irrealizable. O sea, es inconcebible una economía de mercado sin un Estado que establezca y proteja los derechos de propiedad, que garantice la validez de los contratos, que son la esencia de la economía de mercado, que imprima moneda que sirva para las transacciones económicas, que proteja los derechos de los agentes económicos. O sea, la idea del anarcosindicalismo es absolutamente utópica e irrealizable. Lo que dice Milley es, como yo entiendo eso, en la práctica soy minarquista. O sea, yo quiero un Estado cuyas únicas funciones sean la defensa, la seguridad y la justicia, nada más. Bueno, cualquiera que mire simplemente a cómo funcionan las sociedades modernas se da cuenta que eso es absolutamente utópico, especialmente en una sociedad con un régimen político democrático. Obviamente la gente va a demandar otras funciones para el Estado, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es si esta alianza con la derecha cultural, es parte de una estrategia del paleolibertarianismo. Mira, la verdad que no lo sé, por la sencilla razón de que Trump es eminentemente un pragmático. Y aquí quiero resucitar un viejo concepto de la sociología que en la Argentina introdujo y usó mucho Gino Germani, que es el de la disponibilidad. O sea, cuando un sector de la sociedad no se encuentra eficazmente representado en el plano político, genera una propensión a que políticos o partidos o movimientos, etcétera, asuman la representación de este grupo que está disponible, que está esperando, buscando quién lo represente. Entonces, el pasado de Trump muestra que es un tipo sin ninguna ideología firme. O sea, él en el pasado, antes de entrar en política, contribuía a campañas demócratas, muchas veces expresó su apoyo por valores que no tienen nada que ver con los de la derecha cultural. Aparte, su propia vida muestra que no tenía ninguna vinculación con estos valores de la derecha cultural, pero quería entrar en política, buscó los sectores de la sociedad en los que podría apoyarse y encontró esta derecha cultural que se sentía marginada porque el mainstream, digamos, de la política norteamericana se movía hacia
la secularización, el multiculturalismo, etc. Inclusive dentro del Partido Republicano. Y por otro lado, la clase trabajadora también estaba huérfana, porque con la emergencia de la política de la identidad, el Partido Demócrata, cuya ala de izquierda cobijaba tradicionalmente a la clase trabajadora, se enfocó, como los partidos de la derecha europea, mucho más en cuestiones de raza, género, sexualidad, etcétera, que en reivindicaciones de clase. O sea, se convirtió en el partido de identidades y no de clase. De modo que la clase trabajadora también estaba disponible. Entonces Trump, y aquí yo hago una comparación que les parecería absurda a muchos de ustedes, que es con el Perón de 1946. Perón se dio cuenta que había dos sectores de la sociedad no eficazmente representados en el sistema político, que eran la clase trabajadora, especialmente la clase trabajadora nueva generada por la industrialización de los 30, y los empresarios produciendo para el mercado interno que no eran internacionalmente competitivos, etc. Y armó un movimiento político basado en esos dos sectores que no tenían representación. Y mi idea de Perón es que, a pesar de que en la década del 40 estaba influido por la ideología fascista, etcétera, etcétera, era un tipo eminentemente pragmático, que adoptó las posiciones ideológicas que pregonó en la década del 40, impulsado más por su pragmatismo que por su ideología. Y yo creo que lo mismo sucede con Trump. De modo que realmente no creo que haya una estrategia subyacente de alianza con la derecha cultural. Es este tipo de movimiento basado en la clase trabajadora, a la que se le da proteccionismo, y la derecha cultural, a la que se le dan... por abajo. A la que se le dan nominaciones de jueces que favorecen la posición culturalmente conservadora en la sociedad. Eso es el movimiento que construyó Trump. Ahora bien, en relación con el parentesco de Milei con esta nueva derecha internacional, para mí es un misterio que alguien que se denomina liberal tenga como referencias internacionales a Vox, que es el partido más antiliberal del arco político español, y la derecha estilo Trump. Esto muestra dos cosas por parte de Milei. Primero, que no entiende mucho acerca del mundo, que es, digamos, sus posiciones sobre política internacional indican eso, ¿no es cierto? Llamar a un régimen comunista al de la China actual, por ejemplo, etc. Y por otro lado, una dosis de pragmatismo. Digamos que este tipo de vinculaciones le permitió o le permite a Milei una figuración internacional que no tendría de otra manera. Y lo que él tiene en común con esta nueva derecha antiliberal en Estados Unidos y Europa es el hecho de que él es también un outsider, como Trump, y un outsider que viene a perturbar el orden existente, digamos, aunque en su caso, para intentar transformar la sociedad en una dirección muy distinta a la que pregona Trump. Muy bien. En relación con las preguntas de Cacho, mira, pasó mucho con el gobierno de Trump y para explicar por qué los que son genuinamente demócratas, liberales y republicanos están horrorizados con la probabilidad de que Trump vuelva al gobierno. Te digo simplemente algunas de las cosas que hizo de manera telegráfica. Bueno, en el plano económico, bajó los impuestos a las corporaciones y los impuestos a los sectores de más altos ingresos, cosa que le produjo mucho apoyo dentro de esos grupos. Y eso sería compatible con la ideología del liberalismo económico que él jamás planteó como propia. Pero por otro lado, puso impuestos a las importaciones chinas
él promete, si vuelve al gobierno, poner un impuesto del 10% a todas las importaciones de cualquier origen, pero más altas a China, dice hasta el 60%, con impuestos hasta del 60%. Eso sería una locura. Sería, digamos, mi argumento ha sido sobre la declinación argentina, que la causa fundamental de la declinación argentina fue la manera en que se llevó a cabo la sustitución de importaciones, lo que yo llamo el proteccionismo radical, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que transformó a la industria argentina, en su mayoría, en no competitiva. Algo parecido podría pasar en Estados Unidos si se llevaran a cabo estas propuestas de Trump. O sea, destruiría el orden económico mundial que en los países ricos se basa en una tendencia hacia el libre comercio. Digo una tendencia porque el libre comercio no existe, pero el impuesto de importación promedio de Estados Unidos es del 3%. Promedio. Es muy alto en algunos sectores, cero en otros. Pero subirlo al 10% implicaría triplicar el arancel promedio de importación, y no hablemos de ponerle un 60% de importación o hasta el 60% a las importaciones chinas. O sea, sería una brutalidad. En el plano político, Trump actuó como un populista, digamos, como alguien que considera, como en las elecciones puede hacer lo que le dé la gana, y que considera las restricciones institucionales que le imponen el voto en el Congreso o los fallos de los jueces como digamos, todos los límites institucionales a su poder como transgresiones a la voluntad popular, ¿cierto? Hizo cosas absolutamente ilegales. Y no voy a dar ningún detalle, pero recordarás lo que sucedió cuando perdió la elección. El Partido Republicano presentó más de 60 demandas a la justicia alegando fraude electoral, las cuales fueron todas rechazadas por la justicia. Y la justicia incluye no solamente la estadual, sino la federal y la Corte Suprema. O sea, no hay intentar deslegitimar elecciones que no fueron fraudulentas es realmente una manera de deslegitimar la democracia. Llamó al vicepresidente Pence a no certificar el resultado de las elecciones estaduales, o sea, lo llamó públicamente a incurrir en un delito. Llamó a sus partidarios básicamente a asaltar el Congreso, y cuando asaltaron el Congreso se refirió a ellos como patriotas. Digamos, es clarísimo que ha hecho cosas bastante reñidas con la democracia liberal. Y lo que ha hecho en las relaciones internacionales es también pero muy negativo para la posición de Estados Unidos en el mundo. O sea, alabando a Putin, planteando que el cese de la ayuda militar a Ucrania, y lo que más importante ha sido es los ataques a la NATO, cuestionando el artículo 5 del Tratado de la NATO, que básicamente es el artículo que establece la defensa mutua. O sea, la NATO es el vehículo central de la participación de Estados Unidos en la política internacional, y Trump es anti-NATO. Inclusive ha planteado que Estados Unidos debería considerar dejar la NATO. Bueno, tu segunda pregunta en relación con los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, su papel en la emergencia de esta nueva derecha. Creo que sí. Ha sido un vehículo para el desarrollo de este nuevo movimiento político, pero no es la causa, es el canal. O sea, estos medios de comunicación nuevos, digamos, la declinación de los viejos diarios nacionales y la emergencia de estas redes sociales, son medios eficaces para el desarrollo
de movimientos políticos de cualquier signo ideológico, centro, derecha, izquierda. O sea, así como sirven para el desarrollo, para el crecimiento, etcétera, etcétera, de esta nueva derecha, acordate que estas redes sociales han sido centrales para la fallida primavera árabe, hará unos 15 años, ¿cierto? Para el desarrollo de movimientos de izquierda, digamos, lo poco que existe de la izquierda europea está más relacionada con las redes sociales que con la lectura de textos teóricos del siglo XIX. O sea, es un mecanismo eficaz de formación de movimientos políticos, pero no es la causa en sí misma de la emergencia de la nueva derecha. Muy bien. Carlos, ¿está bien? Ahora sí. ¿Vos querés? ¿Perdón? No, entonces, está Carlos Aveledo, si no me equivoco, tengo acá uno que dice iPhone de Julio, que supongo que es Julio Dreisen, pero no estoy seguro. Muy bien, Carlos. Sí, yo quería, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería condimentar un poco la cuestión esta de Trump vis-a-vis los sindicatos en Estados Unidos. Sí. Yo lo veo más como una cuestión ideológica, como una cuestión de que él se dirigió a hacer así una pseudo defensa, digamos. Levantó la bandera de la externalización de las empresas, están causando pérdida de trabajo de esta mano de obra industrial, y juntar esto con lo que decías recién de la reacción de Trump frente a las importaciones y demás, y junto con la posición de Trump anti-inmigración, ¿no es cierto? Diciendo, ustedes están perdiendo trabajo, ¿no?, hacia esta franja de la clase obrera, digamos. Ustedes están perdiendo trabajo, porque vienen los mexicanos, que además de robarles trabajo, ustedes son, bueno, todo terribles, asesinos, etcétera, etcétera. Y porque las empresas se están yendo en los acuerdos comerciales, etcétera, entonces ustedes están perdiendo trabajo. Lo cual, sí, hay que analizarlo con cuidado. Pero por otro lado, Trump de ninguna manera defiende cuando hay causas gremiales serias dentro de Estados Unidos. Tanto es así que vos has visto que en la convención demócrata apareció el secretario general del gremio de automotriz, ¿no es cierto?, del United Auto Workers, salió a denunciarlo a Trump como rompehuelgas, carnero, etcétera, como enemigo de los gremios más desarrollados. Quizás son los gremios industriales más sofisticados, digamos, que casi están en la franja superior. Pero, digamos, yo lo que veo es que hay un común denominador de las posiciones de Trump de, a ver, ¿de dónde me puedo agarrar para levantar una bandera y ver si hago un poco de populismo? Hoy es para acá y mañana es para allá. El otro área donde Trump tiene una posición claramente contraria a lo racional es en todo lo que es ambiental, ¿no? Él dice, no, esto de la protección ambiental nos está dañando en las economías regionales, por ejemplo, en West Virginia, el carbón, etc. Entonces él ahora quiere dar marcha atrás en todas las legislaciones ambientales que de alguna manera imponen ciertos controles. Y ahí por ahí sí se toca un poco con Milei, ¿no? Pero bueno, eso era un comentario que yo quería.
Muy bien, gracias. Le damos entonces la palabra, si te parece, Carlos, a Julio Dreiser. Creo que es Julio Dreiser. Sí, estoy. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpe Hola. que estoy oscura porque estoy en un coche en la Patagonia. Disculpe que no doy la cara y entré un poquito tarde. Así que si hago una pregunta por algo que ya se dijo, pido disculpas si no me la contestan. La pregunta es la siguiente. Que los partidos políticos que monopolizaron la democracia en Argentina los últimos 100 años no detectaron este problema que también fue explicado, por lo menos en la última parte que yo escuché, respecto de que hubo un sector creciente de la sociedad año tras año que no se sentía representado por los partidos políticos, por el sistema político, por los líderes políticos, por el Parlamento, por los diputados y por los senadores. Bueno, Junto creo con que... esto, perdón, no terminé. Dale, Perdón, Julio. ¿no se escucha? Discúlpame. Sí, dale. Discúlpame. Pareció que se había cortado. Disculpa, no, para nada, discúlpame. Junto con esto, digamos, yo creo que una parte importante de la intelectualidad argentina cometió el mismo defecto, o sea que se le pasó por abajo de los radares este fenómeno. O lo detectaron muy al final, cuando ya había pasado el 80 o el 90%. Porque realmente a Milei le dieron 7-8% por volver a ganar, o sea que un año antes de que fuera ese presidente, o sea que esto no fue detectado, por lo menos en el caso de Argentina. Entonces mi pregunta concreta es, esto lo pongo como introducción, la pregunta es, hay sectores de la política argentina que no monopolizaron en los últimos 100 años el protagonismo en cuanto a pasar por el poder, peronismo, radicalismo, y pongo el PRO al final como un anexo del radicalismo, porque digamos está muy cercano a la filosofía republicana del radicalismo. Lo pongo en el mismo grupo si me disculpan, tal vez no están de acuerdo. Pero no lo detectaron, ninguno de los tres. ¿Por qué la izquierda argentina, que debería ser la que justamente captase a estos sectores que no están de acuerdo con el sistema, no se sientan representados, plantean cuestiones por afuera del sistema o que están en el límite de lo que es el sistema y que podrían hacer planteos realmente alternativos? ¿Por qué no aprovechó esta oportunidad única y que va a tener que esperar otros 200 años para que se le presente? Gracias. Muy bien, gracias, Julio. Por ahora no hay ninguna otra persona anotada, si te parece... A ver, Bueno, gracias. Espera un poquito. Espera un poquito, Carlos, porque me levanta la mano Graciela Fernández Beijide. ¿Querés intervenir ahora, Graciela? ¿O después? Después. Después te doy la palabra. Dale, Carlos. Bueno, excelentes temas. En relación con los planteos de Carlos, Trump planteó su conexión con la clase trabajadora básicamente en términos de protección de los puestos de trabajo. O sea, ¿por qué los enemigos externos de Estados Unidos, todo populista tiene que encontrar enemigos externos, naturalmente, son China y México? Bueno, China, porque inunda el mercado interno con productos más baratos que los que se producen en Estados Unidos y produce el quiebra de fábricas, desocupación, etcétera, etcétera. México, como vos decías, inunda el mercado de trabajo con inmigrantes ilegales que compiten con los trabajadores norteamericanos por sueldos más bajos, ¿cierto? Están dispuestos a trabajar por sueldos mucho más bajos. Bueno, estas dos afirmaciones son empíricamente falsas, especialmente la segunda, porque estos trabajadores mexicanos e inmigrantes son en general no calificados o de bajísima calificación, solo compiten en el mercado de trabajo con los norteamericanos menos calificados y en muchos casos toman puestos de trabajo que los norteamericanos no quieren. Pero de todas maneras, él desde el principio planteó su conexión no con el movimiento sindical, sino con la base sindical, con los trabajadores. Y la situación actual es interesante, porque la Central Obrera Norteamericana, la AFL-CIO, está dirigida por demócratas, apoyan a los candidatos del Partido Demócrata,
pero la mayoría de los trabajadores, como les mostré en el pasado y va a suceder en esta elección, votan por los republicanos. O sea, este dirigente sindical de la United Auto Workers habló en la Convención Demócrata, aunque también el dirigente sindical de los camioneros, el Moyano norteamericano, habló en la Convención Republicana apoyándolo a Trump. Pero de todas maneras, su vínculo es directo con las bases. O sea, no intentó en ningún momento buscar aliados en el movimiento sindical. O sea, les pasa por encima y lo ha hecho de manera exitosa. Tu otro punto acerca de la desregulación como un punto de conexión con Milei, sí, ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, él es un enemigo de las regulaciones ambientales, cosa que obviamente favorece a los sectores más sucios desde el punto de vista ambiental de la economía norteamericana. Y de paso, dije los sectores, no dije las empresas, porque los trabajadores también están a favor de los puestos de trabajo en estas empresas, en estas industrias que contaminan el ambiente, ¿no es cierto? La industria del carbón, que es muy importante en ciertas regiones pobres de los Estados Unidos, ¿cierto? Muy bien. Ahí sí hay un punto de contacto con Milei. En cuanto al planteo que hizo Julio, mira, la cosa es complicada. Hay un argumento que hace Tomás Piketty en su último libro, Capitalismo e Ideología, que dice que, bueno, la izquierda en Francia traicionó a la clase trabajadora. ¿Por qué? Bueno, porque no habla de clase, sino de raza y género. Perfecto. Pero él mismo muestra datos indicando que la base social de la izquierda francesa es ahora más la inteligencia, especialmente jóvenes profesionales, estudiantes, etc., muchos de ellos de origen de clase trabajadora, más que los que trabajan en las fábricas. O sea, estos partidos están representando las preocupaciones, los temas que movilizan a su nueva base, ¿cierto? O sea, cuando hablan de raza y género, están más en sintonía con los profesionales, intelectuales, académicos, etcétera, que son los miembros del partido y los que lo votan, que la gente que trabaja en las fábricas que votan a la extrema derecha. Pero de todos modos, hay en la historia una constante, que es el hecho de que aparecen como consecuencia de los cambios tecnológicos, económicos, etcétera, migratorios, etcétera, sectores sociales sin representación y que aparecen outsiders que los representan. Tomá el caso de la Argentina en la década del 40. Antes de Perón, el movimiento obrero estaba dirigido por socialistas, comunistas y anarquistas. Ahora, ¿cómo esos sectores no se dieron cuenta que la nueva clase trabajadora, que era un sector muy importante de la clase obrera a mediados de la década del 40, no podía sentirse representada por el discurso de estos partidos conectados con la tradición política europea y cuyos líderes y militantes eran muchos de ellos inmigrantes europeos? O sea, le vas a hablar a un tipo recién llegado de Santiago del Estero que trabaja en un frigorífico en el conurbano porteño de esa época, le vas a hablar de la tasa de plusvalía o de el valor de la anarquía, digamos, a una persona que no entiende ninguno de esos términos y que está siendo socializada en el mundo industrial, el mundo urbano, etc. O sea, obviamente esos partidos, como en el caso de Francia de que habla Piketty, estaban utilizando el discurso que entendían sus bases.
y sus bases eran predominantemente los trabajadores inmigrantes europeos o los hijos de los inmigrantes europeos, especialmente en el caso de los anarquistas, que habían crecido en hogares en los cuales se manejaba el discurso de la cultura proletaria de origen europeo. O sea, no se dieron cuenta que había un sector sin representación y que podía ser representado por un outsider, entre otras cosas porque estaban sintonizando con sus bases. De modo que el hecho de que los outsiders pueden terminar siendo exitosos es una constante que tiene que ver con las bases sociales de los partidos insiders. Muy bien, gracias, Carlos. Entonces, sí, Graciela, si querías agregar algo, abrí el micrófono y te escuchamos. A ver. Está. Muy bien. ¿Tengo tiempo? Sí, claro. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muy bien conducido el discurso hasta ahora porque se va desenvolviendo. Yo primero quería hacer, si me permiten, 2 o 3 señalamientos y después hacer una pregunta. Un señalamiento. Yo estaba viviendo en Canadá en el año 78 cuando los quebequeses franceses querían separarse del resto de Canadá porque ellos cobraban impuestos más caros y demás. El fervor quebecois era bastante grande. ¿Saben cómo se enfrió? Cuando empezaron a vaciarse todas las empresas que tenían su origen o en Estados Unidos o en el Canadá de habla inglesa. Se vaciaban literalmente. Uno se quedaba un rato mirando y se bajaban los paquetes, bajaban las cajas, bajaban las máquinas, lo que se iban a llevar, y lo que demás quedaba vacío. Por supuesto, el voto, a pesar de Gaulle, que dijo que se separaran, fue no. Y no se separaron. Siguieron unidos, por suerte para Canadá. Esto es la pauta de cómo las necesidades son más fuertes que los principios en todo caso. Y ahora va una pregunta de posibilidades. Adriana Amado comentó en una reunión que ella había estado enseñando en Barcelona y en Madrid, dando cátedras ahí por unos días en una universidad. Y lo que ella pudo notar, de acuerdo a la reacción de los jóvenes que usaban las redes de las cuales se estuvo hablando, es que si uno revisa el tema de los derechos, prácticamente estas generaciones occidentales no están peleando por ningún derecho. Ya las peleamos antes, otras generaciones. Desde el derecho al cupo, al divorcio, al matrimonio igualitario, al aborto legal, a la elección de género, sea cual sea. Es decir, esas peleas se fueron dando. Y por lo menos una de las cosas que habría que marcar en la Argentina, al menos, me parece, y te lo consulto, Carlos, es que no era difícil que, habiendo sido los autoelogiados que habían concedido por lo menos parte de esos derechos a través del peronismo, hartaran a la gente que elegía una alternativa diferente, muy diferente, que acá me parece que no se trata del tema universitario o no, ya que hemos descendido bastante a pesar de que la sociedad argentina ha querido demostrar que defendía la educación con una manifestación muy grande. Sin embargo,
la promesa de un Milei transgresor y además con una sola línea clara, cosa que ahora se está viendo que no, y que se dice y se contradice, pero bueno, mientras tanto ahí está, era interesante. Y de ahí que muchos hijos de familias de clase media y media alta, así como alguna vez cuando hubo lucha de los 60 y los 70, eligieron Montoneros, esta vez eligió lo contrario. Bueno, es una pregunta. Gracias. Bueno, mira, lo primero que planteaste, que la necesidad es más fuerte que los principios. Es muy interesante por lo siguiente, en el lenguaje de todas estas investigaciones, Engelhardt y su gente sobre los valores, etc. La idea es que los valores postmaterialistas pueden ser movilizadores importantes de la acción política colectiva solo cuando los valores materialistas han sido satisfechos. Cuando no es así, resurgen los valores materialistas. O sea, cuando hubo un piquito de inflación después de la pandemia, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental, digo un piquito para estándares argentinos, porque una inflación del 8 o 9% anual horrorizaba a los europeos, y eso en Argentina ni siquiera se consideraría inflación, pero de todas maneras, en ese momento, y mientras duró esta emergencia, resurgieron los valores materialistas. O sea, acordate bueno, y antes que eso, el movimiento de los gilets jaunes, los chalecos amarillos en Francia, que fue una movilización muy, pero muy importante. Hace no tanto tiempo. Claro, y la causa fue el precio de la nafta. El precio de la nafta en un país en el que la gente que vive fuera de las grandes ciudades tiene que depender del transporte en auto, y el precio de la nafta había llegado a un punto en que el combustible se había convertido en una proporción muy importante del ingreso de los trabajadores menos calificados. De modo que en cualquier situación en la que están debilitados los valores materialistas, vuelven a estar en el centro de la escena política como los determinantes de la movilización colectiva. O sea, que si mañana hubiera una recesión en Estados Unidos o Europa, veríamos cómo estos valores afloran de nuevo y adquieren centralidad. No, en lo que decías sobre las razones de que tantos sectores hayan apoyado a Milei, sí, yo creo que estoy de acuerdo con vos. O sea, el último gobierno de Alberto Fernández fue naturalmente desastroso, pero si miramos la Argentina de los últimos 20 años, es una historia de el cierre de posibilidades de movilidad social para los jóvenes en particular, pero para todos los sectores de la sociedad, digamos, fue estancamiento y retroceso. Pero eso lo notan especialmente los jóvenes, que ven cómo la inmigración se convierte en una alternativa importante para ellos, digamos. O sea, es el tipo de situación en el que aparece un outsider y promete una nueva política que va a resolver sus problemas, atrae el apoyo de mucha de esta gente, especialmente los jóvenes. Pero naturalmente no es una adhesión programática, no es una adhesión ideológica. Nadie leyó a Mary Rothbard, felizmente, pero no creo que muchos hayan leído economistas liberales tampoco. O sea, básicamente lo que Milei tiene es un cheque, digamos, que no es un cheque en blanco. O sea, mientras muestra algunos logros, tales como la reducción dramática de la inflación que ha pasado en los últimos meses,
conserva ese apoyo, pero si dentro de 6 meses o un año no hay reactivación económica más o menos sustancial, la gente va a empezar a culpar al gobierno actual y no al gobierno anterior por la recesión, ¿no es cierto? De modo que es un apoyo bastante frágil, ¿cierto? Sigue siendo notable que en medio de una recesión tan profunda, Milei siga conservando semejante apoyo, pero de nuevo, es más bien un apoyo basado en expectativas que en logros. Muy bien, tengo a dos personas. Una, Julio Dreisen, que no sé, no le entiendo. Si no hay más preguntas. Sí, no hay preguntas. Si no hay otras preguntas de gente, si hay otras personas que pregunten. Si no hay preguntas, yo tengo una pregunta para hacer, nada más que eso. No te entendía. Sí, no quiero ponerme antes que nadie. Esté cualquiera que esté antes que yo, último. Y puedo, si no entro. Bueno, no sé si Guillermina está levantando la mano. Le damos entonces la palabra, si te parece, Julio, a Guillermina. Que perfecto, no habló, sí, eso es lo que puse. Y luego, gracias a vos. No, por favor, gracias a vos. Guillermina, abrí por favor el audio. Hola, muchas gracias por la exposición, realmente muy buena. ¿Qué tal? Gracias. No, yo quería hacer una pequeña observación y ver en qué medida a vos te parece. Porque durante todo el periodo del kirchnerismo hubo una colonización de la academia por estos temas identitarios, y el progresismo avanzó en favor de una agenda donde lo prioritario son los temas identitarios, ¿no? Y abandonó la agenda de la preocupación por la pobreza, por lo que estaba sucediendo en cuanto a caída o desestructuración de la sociedad y caída de los sectores medios hacia los sectores más pobres. Y a mí entonces, cuando te escucho a vos, digo, bueno, ahí hay como una relación entre una clase o un grupo, los grupos intelectuales y académicos que no fueron capaces, y las élites políticas también, que no fueron capaces de entender lo que estaba pasando en la sociedad, y la abandonaron. En este sentido, pienso lo mismo en cuanto a traición, abandonaron a los sectores más pobres, que luego se identificaron con las propuestas de Milei, o con la figura de Milei, diría, porque no son las propuestas, sino la figura de Milei. Entonces, solamente esta observación, y si a vos te parece muy descabellada o no. Bueno, mira. Sí. Perdón, sí. Sí. No, si querés agregar, Julio. Tiene que ver, te agradezco porque sí, es buenísimo, Julio. Porque justo lo que dijo Guillermina me ayuda mucho. Disculpen, perdón, porque estoy acá afuera. Me ayuda mucho a lo que... ¿Se me escucha, no? Sí. Lo que quería preguntar yo, y me reduce el ámbito de la pregunta. Y gracias, Guillermina, porque estaba en esa línea. Yo había preguntado cómo se le pasó abajo el radar, y fue muy bien explicado, lo entendí, que a los anarquistas estaban formateados, hablaban de la plusvalía, y al tipo que venía de Santiago del Estero no sabía que era plusvalía, no tenía por qué saberla. Y ellos estaban formateados para la plusvalía. Por otro lado, Guillermina, me encantó lo que acaba de decir, yo iba a hablar, pero la verdad que lo que dijo me ayuda más todavía, porque dijo que el kirchnerismo colonizó. Entre colonizar y formatear son sinónimos, casi son sinónimos, a gran parte de la intelectualidad argentina, que no vio que las preocupaciones de una gran masa de la población argentina no pasaba por las cuestiones identitarias. Sin embargo, siendo nosotros un club que tiene
un grupo importante de intelectuales que no fueron colonizados, y en otros sectores también hay muchos intelectuales que no fueron colonizados, por suerte, no captaron este proceso. ¿Pero no se me escucha? ¿Me están interrumpiendo por algo o porque no se me escucha? No, hay captaron. alguna interrupción de alguien, pero perdón. No es intencional. Sí, perdón, discúlpame. Lo que quiero decir, si no repito, no todos fueron colonizados. Y esta cuestión que se les pasó por abajo del radar, una cosa son sectores que tienen una identidad política, tienen lo que dijo muy bien recién Guillermina, digamos, de alguna manera formateados, una forma de pensar, la cuestión de la plusvalía, la cuestión anarquista, socialista, comunista europea, que un santiagueño no la entiende, y otra es un intelectual argentino del siglo XXI, que no todos fueron colonizados por el kirchnerismo, por suerte, porque si no estaríamos muy mal en Argentina. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos pasó ahí? ¿Qué nos pasó, como autocrítica lo digo, qué nos pasó a los que no fuimos colonizados, que no vimos ese fenómeno? Si alguien tiene ganas de responderlo o no. Ese es mi comentario, me llama la atención. Eso es todo. Y mi pregunta inicial hacía referencia a eso, en realidad. Yo pregunté qué les pasó a los políticos y qué le pasó a los intelectuales, esos dos sectores. Me contestaron solo los políticos y me quedó pendiente la cuestión de los intelectuales, y me ayudó Guillermina mucho porque redujo el subconjunto de intelectuales a los que yo me estaba refiriendo. Gracias. Muchas gracias, Julio. Si ¿te parece, Carlos? Pidió la palabra Ricardo Mazorín. Okay. Le damos la palabra y vamos cerrando ese paquete de preguntas o respuestas que vos quieras dar. Sí. Dale, Ricardo. Una pregunta. Espera un poquito, Cacho, espera un poquito porque está Ricardo que no habló. No, pero estaba antes Cacho. Bueno, Cacho decía... perdón, simplemente una acotación a Carlos. Tengo también un amigo trampista en Estados Unidos. Carlos Sierra, es el presidente. Perdón, y ese amigo, y respecto a lo que vos dijiste, él dice así, la NATO, los países de Europa estaban todos muy contentos mientras Estados Unidos gastaba fortunas en mantener la defensa total. El que lo iba a defender era Estados Unidos. O sea, mientras Estados Unidos gastaba, ellos no solo no gastaban un centavo, sino que además les daban lecciones de moral, ¿no? De por qué hacen esto, por qué hacen aquello. Bueno, vino un señor Trump y le dijo, ¿saben qué, señores? Si no se defienden ustedes, yo tampoco los voy a defender. Y es una postura que a este señor le parece muy razonable. Y cuando se invadió Ucrania y se vio que no tenían nada, y qué sé yo, ahora tuvieron que salir y todos ellos modificar los presupuestos y de golpe tomarse la NATO en serio. Segundo, él dice que la primavera árabe fue la peor catástrofe que le dio manija Obama, un tipo magnífico, fue la peor catástrofe, millones de muertos en Siria, fue en todos los lugares donde fue una cosa desastrosa, y sobre todo fue desastroso cuando se trazó esa línea verde que dijo Obama, si usan Gaza vamos a intervenir, y después no intervino. Con lo cual la imagen de Estados Unidos cayó notablemente. Y por último, lo que él plantea es que fenómeno, un liberal tiene que, como vos dijiste, tiene que aceptar el libre comercio. Pero ¿es liberal la sociedad china? ¿Es realmente, podemos creer que China juega de acuerdo a las reglas del mercado, como para exigirle a las empresas americanas competir con una economía que da créditos, que los tira créditos a manos llenas, y que no es una economía realmente liberal y en un juego de economías liberales competir? No, quería simplemente hacer esas observaciones a esas opiniones, volviendo a Estados Unidos. Gracias, entiendo Cacho. que Argentina es mucho más interesante. Gracias, Cacho. Vamos entonces, si te parece, haces unas respuestas y aclaraciones que quieras hacer, Carlos, y luego Ricardo Mazorín. ¿O querés juntar todo? Como ustedes decidan. No, decilo vos que
Si Está bien, entonces contesto estas y después... Dale. Y luego Ricardo Mazzolini. Mira, yo diría que es un tema sobre el que no conozco datos y a lo mejor, Guillermina, vos tenés datos que yo no tengo, sobre el tema de la colonización ideológica de la inteligencia argentina hacia la política identitaria. Vos sabés que puede haber habido, o estoy seguro que hubo, una causa kirchnerista, digamos. Pero la otra causa puede haber sido el efecto de demostración de la izquierda internacional. O sea, la izquierda argentina, como la de cualquier otro lugar del mundo, está sujeta a ese tipo de efectos de difusión. Y no me extrañaría que ese efecto de difusión haya sido importante en el caso de la inteligencia argentina, que está más conectada con la izquierda europea que con la norteamericana, pero la emergencia de la política de la identidad como central en esa izquierda extranjera podría haber afectado a la izquierda argentina. Pero hay un tema, el elefante en la habitación, sobre el que no hablamos, y me extraña que yo no haya hablado sobre el tema porque hablo de eso todo el tiempo, pero que es pertinente en relación con esta cuestión de por qué la inteligencia argentina o la izquierda argentina no la vio, entre comillas, que es el carácter dual de la sociedad argentina. O sea, estás en una sociedad en la cual la mitad de la población no tiene una conexión estable con el sistema ocupacional y que en este momento la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza. O sea, el equipo intelectual de la izquierda estaba formateado, para usar el término que vos usaste, en términos de defender a los sectores con menos recursos y menos poder dentro del sistema productivo, o sea, la clase trabajadora. La izquierda se asumía como el representante político de la clase trabajadora, que en sus versiones marxistas era la clase explotada por el capital, etcétera, etcétera. O sea, tenía una base social sobre la que enfocaba como su base, y distintos sectores de la izquierda tenían distintos programas que iban desde la socialdemocracia hasta el comunismo ortodoxo, digamos, que presentaban como solución al problema de los sectores con menos ingresos y menos poder dentro del sistema productivo, o sea, la clase trabajadora. Pero la Argentina de hoy no es la Argentina en la cual los condenados de la tierra de que hablaba la Internacional son los que trabajan en las fábricas y viven en los conventillos. O sea, el problema en la sociedad dual es cómo resolvés el dualismo de esa sociedad. Cómo acabás con esa situación en que el 50% son pobres y no están conectados de manera regular y estable con el sistema productivo. Y para ese tipo de clivaje en la sociedad, ni la izquierda argentina ni la izquierda internacional han desarrollado todavía una solución programática, más allá de la retórica demagógica, crear fuente de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, en términos concretos, ¿cuál es el modelo de sociedad que resolvería ese problema del dualismo? Fíjate que una de las cosas más paradójicas que ha sucedido en las últimas décadas es la latinoamericanización de los países ricos. O sea, está emergiendo en Estados Unidos y en Europa lo que podría llegar a ser una sociedad dual con proporciones distintas que la Argentina. No es 50 y 50, pero es 80 y 20, y en aumento. ¿Y qué va a pasar con el progreso de la revolución tecnológica, la inteligencia artificial y todo lo que se viene? O sea, en cuánto va a crecer ese sector informal, marginal de la sociedad de los países ricos. Bueno, y ya se empieza a hablar de esta temática en la izquierda,
Y aquí aparecen las propuestas de ingreso mínimo garantizado, que más allá de si es viable o no, más allá de si genera los incentivos que uno querría que hubiera en la sociedad, etc., el hecho es que países como Estados Unidos, o los más ricos de Europa, los del norte de Europa, conceivably, perdón que me salga en inglés, podrían tener los recursos como para ese ingreso mínimo garantizado. Países como Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, no lo podrían en las próximas décadas, por lo menos. Eso sería imposible. O sea, el dilema, no es el dilema, el problema de la izquierda que quisiera enfrentar el dualismo de la sociedad argentina es que, por un lado, la base social en cuestión es difusa y difícil de organizar. En segundo lugar, no es claro que más allá de propuestas demagógicas estilo crear fuente de trabajo en abstracto, haya una solución programática disponible para el problema del dualismo. O sea, es una cosa muy compleja. Bueno, podríamos seguir con esto durante horas, pero pasamos a lo que sigue. Bueno, el Julio se refirió al mismo problema y creo que ya charlamos sobre la política identitaria y la colonización ideológica. Sobre los temas que planteó Cacho. Bueno, mira, está el de la NATO y versus la política exterior de Obama y la cuestión del libre comercio. En cuanto a la NATO, el argumento que hace Trump en relación con la NATO no es simplemente por qué ustedes van a gastar menos del 2% de su Producto Bruto en la defensa, mientras que nosotros gastamos más del 4% y lo defendemos a ustedes para que ustedes puedan tener un estado de bienestar mucho más comprensivo, mucho más generoso que el nuestro. Eso es injusto. Bueno, Trump no es el primero que plantea eso. Varios presidentes norteamericanos en los últimos 20 años lo han planteado en la NATO. Es así como lograron antes de Trump el compromiso de todos los países de la NATO de dedicar por lo menos el 2% de su Producto Bruto a la defensa. Pero lo que planteaba Trump va muchísimo más allá de eso. Trump planteaba por qué Estados Unidos tiene que mandar a sus jóvenes a la muerte porque Rusia invade Estonia. O sea, él es un aislacionista en materia de política exterior. Lo que él cuestiona es la existencia de la NATO, más que el gasto militar de los países de la NATO. O sea, los dos partidos en Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, han sido de distintas maneras internacionalistas. El aislacionismo fue importante en Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial, particularmente había sectores del Partido Republicano de entonces, aislacionistas, que digamos, rechazaban la entrada en la Segunda Guerra, etc. Pero fíjate que el sector más, no sé si usar el término, pero lo voy a usar porque creo que se aplica en algunos sectores, más colaboracionista, antes de la Segunda Guerra Mundial, era el movimiento que se llamaba America First. Y lo llamo colaboracionista porque algunos de los líderes de ese movimiento, como Charles Lindbergh, tenían conexiones directas con los nazis. Perdón, repetí el nombre. Charles Lindbergh, el aviador. El aviador. El aviador famoso. Bueno, ese término, America First, era un término tóxico en la política norteamericana. El que lo resucitó es Trump, siendo candidato. Que ese iba a ser el objetivo central de su política internacional. Y los que miramos eso decíamos en esa época, bueno, este tipo no conoce la historia del concepto. No debe ser tan animal como para querer continuidad con el movimiento America First. Pero sí, quiere continuidad con el movimiento America First. O sea, no es simplemente lo que cada país gasta en defensa, es el cuestionamiento de la existencia de la NATO como tal. En segundo lugar, la política exterior de Obama, estoy totalmente de acuerdo con vos, fue el punto más débil del gobierno de Obama y en todo lo que planteaste, digamos, la cuestión de la línea verde en relación con Siria,
la primavera árabe, estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo último, la cuestión del libre comercio. Naturalmente que China no es un país que practique lo que el resto del mundo llama el libre comercio, no hay la menor duda sobre eso. Pero veámoslo desde la óptica del liberalismo económico. ¿Qué es lo que diría Milton Friedman acerca de esta cuestión? El Milton diría lo siguiente: no importa si otros países subsidian a sus industrias. O sea, la posición liberal es la de que no haya impuestos a la importación, de modo tal que fuerces a tus empresas a ser internacionalmente competitivas. O sea, más allá de que las importaciones que vengan a tu mercado estén subsidiadas, promovidas por los gobiernos, todo lo que vos quieras, la única manera de hacer que todas las empresas nuestras sean internacionalmente competitivas es forzándolas a la competencia, o sea, permitiendo la entrada de cualquier producto extranjero independientemente de las instituciones internas de esos países. Esa sería la posición del libre comercio, esa sería la posición liberal. Y el Partido Republicano anterior a Trump, naturalmente era un partido ideológicamente heterogéneo, etcétera, etcétera, pero un sector importante del Partido Republicano entendía la economía internacional de esa manera, y por eso apoyaban los tratados de libre comercio, etcétera, etcétera. Trump es el que rompe con esa tradición, y por otra parte el proteccionismo también ha sido siempre, por lo menos desde la Segunda Guerra, muy fuerte también en el Partido Demócrata. O sea, no estoy diciendo que los demócratas sean partidarios del libre comercio y los republicanos no, pero la posición del liberalismo económico es esa: unilateralmente bajar tus aranceles o eliminarlos. Gracias, Carlos. Tenemos Ricardo. 13 minutos. Sí. Le damos la palabra a Mazorit y vamos a ir cerrando luego. ¿Te parece, Ricardo? De acuerdo. Sí. Gracias, Carlos, por la exposición. Voy a volver al norte. Muy bien. Posiblemente hay algo que no entendí. Dale. Vos dijiste que parte de las bases sociales del trumpismo, llamémoslo así, Sí. es la vieja clase obrera que se desclasó, que ha perdido participación en la fuerza de trabajo, y los cristianos blancos, un problema de nativismo, de identidad, ¿no? Sí. Que también están perdiendo, por razones demográficas, participación en la población total, ¿no? Sí. Será la primera minoría ahora, y vos arriesgaste a decir que en algún momento podría llegar a ser la segunda minoría. No, él va a ser la primera por mucho tiempo, sí. La pregunta mía es, esas son las bases sociales, ¿cuáles son las bases electorales? Porque si es cierto, por ahí entendí mal, si es cierto que cayó el empleo manufacturero en las proporciones que vos dijiste, que son dramáticas realmente. Muchos de estos antiguos obreros, hoy dijiste vos, son miembros de una clase social que vive de trabajos de menor calificación, sin coberturas, sin seguridad, etc. Pero hay otro sector que, si yo miro los datos, no es la base electoral de Trump. Digo, la base electoral de Trump no alcanzaría para ganar una elección por un margen muy importante. Tal cual lo veo yo, deberíamos volver a mirar los gráficos y ver los números, ¿no? Entonces, mi pregunta es, además de esa clase obrera que perdió su participación en la fuerza de trabajo por las razones que sea, ¿cuál es el otro sector que vota a Trump? Hay sectores de la clase media ligados a los blancos cristianos que no están en esta situación de la vieja clase obrera norteamericana, que votan a Trump y que le dan la posibilidad de un triunfo electoral. Porque si no se entiende bien cuáles son, o yo no lo entendí, no se entiende bien, cuáles son las bases electorales del trumpismo. Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si yo no te entendí mal en alguna lectura de alguno de tus artículos, vos das dos razones para que se haya producido este fenómeno.
Uno lo nombraste acá en la charla, son las transformaciones tecnológicas, ¿correcto? Que han reemplazado fuerza de trabajo por las nuevas tecnologías. En muchos sectores se ve claramente. El sector automotriz, por ejemplo, es un sector clave donde esto ha ocurrido masivamente. Y la otra, los efectos de la globalización económica, que ha permitido la deslocalización de muchas empresas. Es decir, muchas empresas americanas están en China. De hecho, parte del avance tecnológico chino tiene que ver con las asociaciones que hicieron empresas chinas con empresas norteamericanas. Y el discurso de Trump proteccionista es vuelvan a los Estados Unidos, ¿no? La idea es relocalizarlas, ¿no? Cosa que no tuvo mucho éxito en su primera gestión, los 4 años que gobernó hasta que ganó Biden. Estos factores no parecen que vayan a desaparecer. La revolución tecnológica está en marcha y va a seguir impactando en muchos sectores. Y la globalización, es posible que haya tendencia proteccionista en Francia, en Estados Unidos, pero no creo que puedan revertir en el muy corto plazo este fenómeno y que la deslocalización se pueda frenar. Basada, como muy bien dijiste, en salarios más bajos en los países en los que las empresas se relocalizan para fabricar aquello que antes fabricaban en sus países de origen. Entonces, resumiendo, estos factores van a seguir operando. Por lo cual es probable que tengamos una vuelta de tuerca, caída del empleo manufacturero en los Estados Unidos y en los países también del norte europeo. Y lo que yo no logro entender bien, correlacionar las bases sociales con las bases electorales del trumpismo, que le permitirían, que le dieron el triunfo en su primera presidencia, y que podrían darle el triunfo en esta, no sé cómo están las encuestas, pero eso no importa, en este segundo intento de volver al poder. Esta, resumiendo, es mi pregunta y mis consideraciones. Gracias, Ricardo. Sí. Tenemos unos 7 minutos, así que cerrando, mi estimado Carlos. Bueno, mira, las encuestas de la elección pasada y la de esta que se viene, en noviembre, etcétera, muestran que toda clase de gente vota a Trump, ¿cierto? O sea, si el 80% de los votantes de raza negra votan a Harris, pero el 20% vota a Trump, ¿cierto? O sea, toda clase de gente vota a Trump. En la elección de cuyos datos di, que no recuerdo si era la del 20 o la del 16, el 63% de los votos de Trump venían de lo que genéricamente llama clase trabajadora, no únicamente trabajadores industriales, sino gente que tiene trabajos que no requieren educación universitaria, ¿cierto? Trabajos manuales o servicios no calificados, etcétera, etcétera. De ahí viene el 63%. Después, suponete, no recuerdo exactamente el porcentaje, el 80% del voto evangélico, el 80% o el 25% es el 20%, ¿no es cierto? Pero hay superposición entre los dos grupos, entonces suponete que los dos grupos representen, no sé, el 70-75% del voto de Trump. El cuarto restante vino de toda clase de grupos sociales, de religiosos, étnicos, de género, lo que quieras, o sea, toda clase de gente vota a Trump. Pero cuando yo me refiero a los trabajadores y los tradicionalistas identitarios como las bases sociales, lo que quiero decir es que los componentes más grandes del voto de Trump son estos dos. Y después sectores minoritarios de otros sectores, de otros grupos de la sociedad. O sea, los profesores universitarios, para hablar de mi tribu, la mayoría de los que conozco van a votar a Harris, pero estoy seguro que hay una pequeña proporción de los cuales, salvo uno o dos, el resto no lo dice, que va a votar a Trump. O sea, hay sectores minoritarios de todos los grupos de la sociedad. Ahora, lo que vos planteaste sobre el hecho de que tanto la revolución tecnológica como la globalización, como el factor al que me referí hoy, la revolución cultural, van a seguir operando, es así.
quiere decir que los determinantes del deterioro de la democracia liberal van a seguir operando. O sea, no me quiero meter ahora con Aristóteles porque sería el comienzo de otra, ¿no? Pero algo que dice de paso Aristóteles en la política es que lo que él llama la politeia, o sea, el gobierno constitucional, es más compatible con una sociedad en la cual las personas tienen puestos estables en la sociedad que con otro tipo de sociedad. O sea, y es un insight interesante. O sea, en una sociedad en la cual los cambios tecnológicos, económicos y culturales producen a nivel masivo inseguridad económica e inseguridad cultural, es una sociedad en la que puede terminar pasando cualquier cosa, incluyendo cosas muy, pero muy nefastas. Y todo eso va a seguir operando. O sea, nosotros en el siglo pasado, a pesar de que un siglo en el que pasaron cosas terribles, era un siglo en el cual, en parte del mundo, por ejemplo, los países ricos, una gran parte de la población, la mayoría de la población, tenía posiciones más o menos estables en la estructura social. Bueno, eso se está dando vueltas. O sea, las próximas décadas van a ser bastante interesantes. Y yo siempre me acuerdo de la maldición china como maldición. Ojalá te toque vivir en tiempos interesantes. Tiempos interesantes, sí. Terrible, ¿no? Muy bien. Bueno, si les parece bien, le vamos agradeciendo a Carlos Weinman por esta conversación. Quedan 2 minutitos por si alguno quiere decir algo. También agradecerle a Victoria, que fue la que tuvo la iniciativa de esta conferencia, de esta charla. Así que, bueno, creo que hemos tenido una buena jornada. Abramos los micrófonos para que se oiga el aplauso. Muy bien. Gracias, Carlos. Gracias. Estoy muy agradecido por la invitación y la discusión que tuvimos después de mi charla fue de las más interesantes que tuve en mucho tiempo. Así que gracias por haberme invitado. Bueno, gracias, Carlos, una vez más. Gracias a todos por participar. Adiós. Chao.